El día de hoy voy a explicar cómo generar un contador lógico de 0 a 9 con compuertas. Se van a necesitar esta lista de componentes, las cuales consisten en 4 resistencias de 1 kilo ohmio que nos van a servir para que en nuestro switch nos detecte el cero lógico. También vamos a necesitar una manera para representar los números, que en este caso va a ser un display de 7 segmentos con cátodo común, un dip switch de 4 entradas, 4 salidas, o de preferencia que sean 4 pulsadores independientes, eso no importa. Vamos a necesitar aproximadamente de 2 a 3 protoboards. Para la elaboración del circuito se necesitará también cable UTP. Como recomendación se solicita que sean aproximadamente 7 colores para que se pueda diferenciar cada segmento por separado. Acá también vamos a necesitar 5 circuitos integrados de la serie 7404 que corresponden a las compuertas NOT. También 3 circuitos integrados de la serie 7408 que corresponden a las compuertas A, y 5 circuitos integrados de la serie 7432 que corresponden a las compuertas OR. Pero en este caso vamos a realizar también una simplificación en la cual ya solo se necesitaría una negadora, 3 sumadoras y aproximadamente también 4 compuertas OR, que son las sumadoras. Y se necesitan también aparte 7 resistencias de 330 ohmios que nos van a servir para que no llegue un voltaje tan elevado al display de 7 segmentos, aunque este se puede omitir. Sin embargo, es recomendable colocárselos. Independiente de eso, vamos a necesitar una fuente reguladora de voltaje que puede consistir en un cargador de celular, o en mi caso voy a utilizar una batería de 9 voltios, también una terminal para la batería que nos va a servir para conectarla a la protoboard, y 2 capacitores cerámicos y un regulador de 5 voltios. Ese se puede utilizar el de la serie 7805 y su forma de conexión es básica: input, en medio tierra y la salida. En input y en la salida, o sea, entrada y salida, se necesitará colocar cada uno de los capacitores cerámicos. En la entrada se le coloca el de 0.33 microfaradios y en la salida se le coloca el de 0.1 microfaradios. Eso solo nos va a servir para tener un voltaje un poco más exacto. Nos vamos a dar la representación en Proteus, vamos a utilizarlo para hacer la simulación. ¿Y en qué consiste esta simulación? Pues básicamente, ya sabiendo qué componentes tenemos que ser capaces de representar los números que deseamos, que en este caso es del 0 al 9 en el display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos funciona de la siguiente manera: cada línea, o en este caso mejor dicho segmento, está numerado por una letra. Si se dan cuenta es A, B, C, D, E, F y G. Cada uno de estos segmentos nos va a servir, dependiendo de la configuración que sigamos, nos va a servir para representar los números dependiendo de la combinación de las salidas de las compuertas. Y en nuestro caso, para representar los números tenemos que hacer esta tabla de verdad. En A, B, C y D, acá específicamente tenemos que colocarlo de esta manera porque es la representación de los números del 0 al 9 en binario. Si se dan cuenta, el 0 se representa 0, 0, 0, 0, el 1, 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente. Y acá estas son las salidas que vamos a encontrar al realizar la tabla de la verdad. Luego de eso tenemos que, esto también se representa como las entradas y salidas del bit switch, por eso necesitamos que sean exactamente 4. Luego acá
En base a estos resultados tenemos que hacer las diferentes simplificaciones para así poder ya representar nuestro circuito a base de las funciones lógicas que obtendremos. En nuestro caso tendremos estos resultados. Esta tabla les tiene que dar igual en cualquier caso que hagan, porque es básicamente el fundamento de esto. Y realizando las diversas simplificaciones de Carnot vamos a obtener estos resultados. En el ejemplo de la función a tenemos que es igual a, el resultado es a más c más b negado más d negado más b más d. B es igual a b negado más c negado por d negado más c por d. C es igual a b más c negado más d. D sería igual a más b negado por d negado más c por d negado más b negado más c, no, por multiplicado por d, perdón, más b por c negado por d. E sería b negado por d negado más c por d negado. F sería a más b por c negado más b por d negado más c negado por d negado. Y el segmento G sería a más b por c negado más b por d negado más b negado por c. Los denominamos a todos A, B, C, D, E, F y G debido a la cantidad de segmentos que dispone nuestro display de 7 segmentos ya electrónicamente hablando. Si se pueden dar cuenta en esta imagen, de esta forma es que está la conexión física, y acá donde dice U hace, como es de cátodo común, hace referencia a que es la línea GND. Ya teniendo nuestras funciones, estas las pueden aplicar, están bastante resumidas, y como les digo, ya se van a necesitar solo pocos componentes. Nos pasamos a la simulación, que consistiría en esto, y acá es donde se demuestra lo que les decía de las funciones. A, B, C y D serían nuestras representaciones de los números en binario, y este circuito, como es de cátodo común, normalmente si pasamos a la simulación tiene que dar exactamente el 0 sin que haya ninguna entrada aquí. Tiene que estar el circuito, todos los displays abiertos para que muestre el número 0. Ok, aquí está, ya no estamos marcando nada en la simulación. Y si se pueden dar cuenta, acá esto es la entrada de la corriente, tiene que ser 5 voltios. Luego la estructura va de la siguiente manera: nuestras 4 entradas, y inmediatamente después de las 4 entradas tenemos que considerar que también vamos a necesitar que 3 de nuestras entradas tengan una versión en negado. Si se pueden dar cuenta, aquí en la simulación es más exacto, porque se dan cuenta que entra un 1 y sale, no, si entra un 1 y sale un 0, o viceversa. Pueden usar este diagrama para hacer la representación en papel. Si se dan cuenta, acá de último está lo que les comentaba de que necesitábamos 4 resistencias para que se nos diera el 0 lógico y tierra. Y aquí ya solo consiste en ir armando nuestro circuito a base de las representaciones de las fórmulas que tenemos. Por cuestiones de tiempo voy a explicar únicamente cómo es que está conformado el circuito A. Si nos damos cuenta, el primer ciclo por el cual va a pasar
va a ser por el ciclo de multiplicación. En nuestro caso, para que se represente el número 0, ya les comenté que no hay que marcar absolutamente nada porque el voltaje le va a llegar siempre al display y va a estar encendido, a excepción del segmento G, porque ese segmento está invertido, entonces normalmente siempre va a estar apagado. Si queremos marcar el número 1, tenemos que presionar únicamente D y ya se representa, se enciende el segmento B y C. El segmento A está conformado por dos AND, a las cuales va alimentado directamente a la línea B y D, y también por una que va alimentada por el segmento C y D. Esas van conectadas a estas tres sumadoras que van conformando esta parte de la ecuación, para que por último todo se sume en esta última sumadora. Y si se dan cuenta, acá se cumple perfectamente lo que se representó en nuestras funciones que se fueron resueltas. Si se dan cuenta, acá igual absolutamente todas se van cumpliendo conforme las funciones lógicas que ya habíamos obtenido anteriormente. No requiere mayor ciencia, solo deben de elaborar bien sus fórmulas o utilizar estas de referencia. Esta simulación en Proteus se va a quedar en la descripción para quien la necesite, y otra serie de diferentes simulaciones que he realizado. Sin duda este es el circuito más corto que logré obtener y por ende es el más fácil de interpretar. Este es Proteus 8.1 y si se dan cuenta, las salidas de las todas van a ser terminadas por una sumadora y van a ir a dar exactamente a las entradas, a los segmentos del display, y luego el display únicamente tiene que ir conectado a tierra y se cierra completamente el circuito. Para representar los números tienen que hacer esta serie de combinaciones en esta simulación. Lo pueden implementar de otra manera, pero la estandarizada básicamente sería esa. Ya pasándolo a la vida real, la simulación queda aproximadamente de esta manera. Si se pueden dar cuenta, hay lo que les mencionaba de que los cables de preferencia deben de ser de diferentes colores porque nos van a servir para identificarlos. Pero ¿cómo llegué yo a esta conclusión? Básicamente trasladé la simulación, el circuito que fue resultante de nuestra simulación, al papel, ya con los componentes comunes y corrientes. Importante, las compuertas, en este caso es la compuerta NOT, va configurada de la siguiente manera. Este pin que está a la par de la muesca es positivo y el pin número 1 sería tierra. En todas estas compuertas de estos números van configuradas de la siguiente manera, con la excepción de que ya en las AND y en las OR es entrada, salida. Si se pueden dar cuenta, es entrada, salida. Únicamente en las NOT son entrada y salida. Aclarando esto, aclaramos lo mencionado anteriormente de la fuente de alimentación. Como pueden ver acá, son 9 voltios de una batería o de alguna fuente externa. Puede ser cualquiera. Si utilizan un cargador, se tienen que evitar todo esto y ya pasan a este sector de una vez. Pero en mi caso yo voy a utilizar una batería. Entonces, 9 voltios, entrada
capacitor de 0.33 microfaradios, tierra. Esta es la entrada del regulador 7805, tierra, salida ya regulada a 5 voltios con el de 0.1 microfaradios de protección. Luego de eso nos pasamos a los switch. En este caso yo dibujé un dip switch porque utilizo un dip switch, pero si utilizan por separado solo hacen la representación de un switch. Si se pueden dar cuenta, es línea A, B, C y D, conectadas a sus salidas a una resistencia de 1 kilo ohmio para que nos represente el cero lógico y tierra. ¿Qué va después? La etapa de negación, que nos va a ser útil para realizar las diversas funciones. Entonces tomamos segmentos, en este caso ya hablando tomamos cables que alimenten la compuerta. En nuestro caso solo vamos a utilizar un lado porque estas traen 6, entonces solo vamos a necesitar un lado. Conectamos A, conectamos B, tendremos B negado, conectamos C, obtendremos C negado, conectamos D, obtendremos D negado. Ya teniendo esto, ustedes lo pueden implementar de una mejor forma. Yo lo implementé de esta forma porque fue la más fácil para mí y entendible. Nos pasamos a la etapa de multiplicación, que consiste en estas 3 compuertas AND. Si se pueden dar cuenta, acá van sus diferentes configuraciones. Este sería el caso de la primera compuerta, donde la alimentamos con B y D. Esta sería la compuerta C y D, B por C negado, por D sería la tercera, la cuarta sería conformada por B negado por D negado, y así nos vamos conforme el circuito que armamos en Proteus. Este esquema también se los puedo subir si les llegase a ser de utilidad. Importante, aquí estamos utilizando esto nos va a servir porque ya en la etapa sumatoria vamos a utilizar segmentos repetidos y por eso es que se optimiza un poco más el circuito, y va quedando de esta forma. El segmento A consiste en una sumadora que lleve A más C, que sería esta, va conectada a la otra entrada de la sumadora, y en la otra sumadora va el resultado de aquí de B, que sería esta, y B negado y D negado, que sería esta. Entonces, ya teniendo esta, la salida de esta multiplicación, de esta suma, perdón, va a la otra entrada, y esto nos daría el segmento A, que va conectado a nuestro display de 7 segmentos, y así se van con todos. En este caso B va a ser el resultado de B negado más C por D más C negado por D negado. Siempre importante es que apunten bien en su papel que los datos que estén colocando sean exactamente los mismos que en su simulación. Obviamente en su simulación tienen que ir todo bien etiquetado y todo para que este dibujo les salga de una manera adecuada. Y esa es la manera como yo voy interpretando todas las conexiones. En este caso, si se dan cuenta, esto va conectado a estas otras OR, porque necesitamos esta misma función, y era lo que les comentaba. Vamos a utilizar ya segmentos, líneas compuestas repetidas, que solo vamos a multiplicar por otras líneas compuestas que son estas, para que en nuestro caso este era el segmento G y el segmento F, que son estos dos. Y en esto consiste el entramado a papel. Ahora pasamos al físico en la protoboard. En mi caso
Actualmente recuerden que estas tienen continuidad toda la columna, pero no entre filas, y estas solo entre filas, pero no entre columnas. Entonces, para que tengan alimentadas toda su protobar, necesitan hacer diferentes puentes hacia las diferentes líneas de alimentación. Este pin exacto es la entrada de donde va a recibir 9 voltios. Pasa por el pin de entrada, que es tierra, y salida ya regulada de 5 voltios. La salida ya regulada, simplemente la conecté a todas las demás de alimentación. Ojo, aquí solo utilicé esta fila de entrada, solo esta fila va a tener 9 voltios, todas las demás va a tener tierra y 5 voltios, porque esto nos va a ser útil ya que las compuertas tienen que estar alimentadas. En este caso, la negadora, como les comentaba, que está aquí va alimentado por 5 voltios y el pin número 1 va a tierra. Sería en este caso el pin número 14, y con todas tienen que hacer lo mismo. Las tienen que alimentar, porque si no las alimentan no van a trabajar como es debido. Aquí hay 5 entradas de voltaje, perdón, 4 entradas de voltaje que van a alimentar a mi dip switch, que esto me va a servir para dar las diferentes señales. Y como les comentaba, las resistencias para que nos dé el cero lógico van conectadas a tierra. Entonces de acá voy sacando mis diferentes segmentos A, B, C y D. Los voy sacando de esta manera. Luego pasan por la etapa de negación, pasan por la etapa de suma, que es esto, y pasan por la etapa de multiplicación y luego por la etapa de suma. Estos cables café son las líneas ya compuestas que van a alimentar directo al switch. En mi caso yo no coloqué la resistencia de 330, y se me olvidó comentar que este tiene un pin, este último, que es el que va representado como una P, porque es este punto. En mi caso no lo voy a utilizar, solo voy a utilizar el segmento A, B, C, D, E, F y G, y las tierras, que son las GNDs. Si se pueden dar cuenta, también hay un montón de cables color venda en venta, porque ya son las líneas compuestas de la etapa de multiplicación. Y los diferentes colores que utilicé para representar A, B, C y D, y B negado, C negado y D negado, porque según este esquema que realizamos y según nuestra propia simulación en Proteus, van a haber líneas que van únicamente sumadas. En este caso el segmento D va sin alterar, o sea, aquí van los 5 voltios sin alterar, más la suma de esto, más la suma de todo esto. Entonces sí tienen que ser bastante cuidadosos en la forma en la que lo elabora. Acá está la representación de que el circuito funciona. Como verán, lo que les comentaba, que este es de cátodo común, entonces todos los segmentos van a estar encendidos, a excepción que nosotros los apaguemos, a excepción del segmento G, que está invertido. Ese siempre va a estar apagado y va a encender mientras nosotros lo encendamos. Lo que les comentaba de lo de switch independientes era por la facilidad y comodidad de no tener que estar presionando el deep switch para que no se zafe. Acá está el número 1. Número 2.
Número 3 es una combinación. Número 4. Número 6. Número 5. Número 9. Número 7. Número 8. Número 9. No lo hice en orden porque no tenía a mano mi tablita de donde estaban los números, pero como pudieron observar, se pueden representar exactamente todos los números con este circuito. Obviamente no es un circuito que sea fácil de llevar a cabo, lleva su tiempo, pero si lo implementan de una manera adecuada, todo les va a salir bien. Traten de ordenar de una manera un poco más adecuada sus cables, porque como pueden darse cuenta se necesitan muchas líneas. Entonces si no ordenan de una manera adecuada, pueden tender a confundirse si tienen algún error. Y en mi caso, acá en este momento yo no tengo ni las resistencias y tampoco tengo estos circuitos cerámicos. Estos circuitos cerámicos los quité por la comodidad de realizar la conexión, pero si los tengo. Igual esos solo son de filtraje y protección, pero siempre es importante que los tenga. Y tampoco tengo las resistencias en el deep switch, y esto es peligroso porque recuerden que son LEDs y trabajan en un voltaje y corriente específica. Si se pasa de eso, fácilmente pueden dañar ese display de 7 segmentos, y obviamente no es el objetivo venir y estar dañando displays a cada rato. O sea, tomen sus precauciones. Al igual que con las compuertas, recuerde que son componentes muy delicados que si no se manipulan de una manera adecuada se pueden dañar fácilmente. Y una última nota: si se pueden dar cuenta, para conectar las compuertas siempre tienen que estar atravesadas por esta línea sin contactos, porque si lo colocan en este sector hará un corto en ambas terminales y eso sería un corto fatal para nuestro circuito. Básicamente así está conformado un contador lógico de 0 a 9 con compuertas NOT, AND y OR. Muchas gracias. Cualquier duda, todos los documentos citados están en la descripción.